Hoy queremos ayudarte a dar de baja tu auto en el estado de Texas. Se trata de un trámite que te recomendamos hacer con la mayor brevedad posible en caso de haber vendido tu auto. ¿Por qué es importante dar de baja un carro? Si has vendido o donado tu auto a otra persona, tendrás que avisar al DMV de Texas que ya no eres el propietario. Según la legislación de este estado, deberás notificar al DMV tu transferencia durante los 30 días siguientes a la venta del carro. Si no lo haces, podrás ser multado por motores y vehículos. Además, si el nuevo propietario comete alguna infracción o recibe multas de tránsito, tú serás el responsable de las mismas. Esto es así porque aunque hayas vendido tu carro, sigues siendo el propietario a ojos del DMV. Por esta razón es de vital importancia dar de baja el carro que vendiste con la mayor brevedad posible. ¿Cómo dar de baja un carro en el estado de Texas? Antes de seguir, nos gustaría pedirte que te suscribieras al canal. Nuestro objetivo es crear una gran comunidad latina en Estados Unidos que se ayude con sus trámites de carro. También que lo compartas con otra persona que creas que le puede ser de ayuda. Muchas gracias. Para dar de baja un auto deberás acceder en línea a la página oficial del DMV en Texas. No te preocupes porque en el enlace de la descripción tienes acceso a toda la información y links necesarios para hacer tu trámite. Una vez dentro, deberás buscar la pestaña correspondiente comprar o vender un vehículo. En inglés este trámite se llama Buying or Selling a Vehicle. Te lo dejo escrito en el video porque mi inglés aún no es muy bueno. Una vez dentro en vender un vehículo, nos informarán que deberemos tener cierta información disponible. Esta información son el nombre y dirección del comprador, el número de placa del auto y los últimos 4 dígitos del número VIN. Además deberás facilitar al comprador del auto el título de propiedad firmado, con la fecha y la lectura del odómetro el día de la venta. También firmar el formulario 130U para la aplicación de un nuevo título. En este formulario debe figurar el importe por el que has vendido tu auto. Una vez que tengas toda la documentación, pulsa en Submit a Vehicle Transfer Notification. Lo señalo con el mouse porque mi inglés sigue siendo muy malo. Ahora podrás elegir entre realizar tu baja online o imprimir el formulario para presentarlo en oficina o correo postal. Nosotros preferimos dar de baja el carro en Texas por internet porque la notificación es más rápida. Por eso, pulsamos en Submit Transfer Notification Online. Ahora sí, comenzamos a rellenar los datos que nos piden. Tras completar toda la información, recibirás el resguardo de haber dado de baja tu carro en el DMV de Texas. Eso sí, es importante mencionar que aunque hayas dado de baja tu auto, tu registro del carro en el DMV no será efectivo hasta que el comprador realice la transferencia. Para ello, deberá cumplir con una serie de requisitos y pagar los impuestos de compra del auto. En el DMV de Texas recomiendan que acompañes al comprador a su oficina de motores y vehículos. Así tendrás la certeza que el trámite se ha realizado correctamente. Eso es todo, recuerda que en el link de la descripción encontrarás todos los enlaces.